Hola, us donem la benvinguda a aquest episodi especial, una coproducció inèdita entre 3 podcasts de la UOC, parèntesis dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació, Despacho 42 dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i Unicorners de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió. 3 espais diferents que avui s'uneixen per alguna cosa més que una conversa, per organitzar de manera col·lectiva la jornada LGTBIQA+ a la UOC. Aquesta xerrada et farà riure, però també et convidarà a reflexionar en preguntes obertes amb 3 participants excepcionals. Tenim a Gràcia Trujillo, directora en Sociologia i professora a la Universitat Complutense de Madrid, activista i feminista. Tenim a Cristo Casas, periodista i antropòleg, i també a Miquel Missé, sociòleg expert en gènere i sexualitat. Tots junts aborden temes com la política identitària i els desafiaments actuals del moviment LGTBIQA+. Per què el moviment LGTBIQA+ resulta tan fàcil de capturar per la lògica capitalista? De què serveix anomenar-nos, etiquetar-nos, reconèixer-nos, si no ens preguntem per a qui i per què? Com ens qüestionem dins del col·lectiu això de ser queer no et fa menys racista? Com podem desbordar la política identitària sense perdre la seva potència transformadora? Quina proposta de societat volem construir des de l'LGTBIQA+, més enllà de la pura representació? Volíem que la Jornada de l'Orgull a la UOC no fos només un esdeveniment per al col·lectiu queer, sinó un pretext per una trobada oberta a tothom que vulgui sumar-se a la revolució dels afectes, dels cossos i de les maneres d'existir en comú. Esperem que gaudeixis d'aquesta xerrada. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a todes. Ha costado mucho llegar aquí. Ha sido todo una experiencia con la ayuda de la Comisión de Igualdad que nos ha ido apoyando en el camino. Gracias a todos y todas, porque la verdad es que ha costado y va a ser, yo creo que muy interesante lo que va a pasar aquí y lo que va a pasar por primera vez en la universidad celebrando la jornada, la tercera jornada que organizamos. Profesorado, gente de diferentes unidades de la casa. Tienes que darle al... Ahora, yo quería también recalcar lo que estaba diciendo Dani, ¿no? Que ha sido un proceso, creo que muy bonito, ¿no? Que nos ha juntado a gente de diferentes espacios, diferentes unidades, diferentes estudios, que ha sido largo, yo diría, pero muy chulo y muy orgánico, ¿no? Y esto en espacios institucionales no acostumbra a suceder así, ¿no? Como que creo que lo hemos vivido como con mucha libertad y, bueno, que salga lo que tenga que salir, ¿no? Pero que creo que lo vamos a disfrutar, ¿no? Ayer estábamos como, venga, va, que ya ha llegado, ¿no? el día. Y en esta parte que queríamos bueno, luego tendremos el bingo musical y el bermutillo, que esto siempre ayuda y a pasar estos calores también, pero también queríamos, ¿no? Darle esa parte que me parece imprescindible, ¿no? De contenido, de reflexión, como decía Manel, y bueno, no tuvimos muchas dudas, ¿no? a la hora de pensar en quién invitar, entonces me gustaría darle la bienvenida a esta mesa podcast, porque somos muy modernos. Es como un crossover, ¿no? Como decía Manel, porque esto se va a reproducir en 3 podcasts distintos de la UOC y lo hacemos en castellano también porque, bueno, esto para que pueda ser accesible también para el alumnado que tenemos, por ejemplo, en América Latina y que pienso que puede, bueno, también pues por gracia, ¿no? Que por deferencia. Y entonces tenemos en la mesa a Gracia Trujillo, que ella es doctora en Sociología, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y activista, que investiga y escribe sobre teorías y prácticas políticas feministas y LGTBIQ+ queer en el Estado español desde los 70 hasta hoy, y autora, entre otras obras, de Deseo y Resistencia, que fue un libro que yo leí hace mucho tiempo y que os recomiendo mucho, 30 años de movilización lesbiana en el Estado español, y El feminismo queer es para todo el mundo, que yo lo meto en todas las asignaturas que puedo porque me parece un libro muy chulo e interesante.
A su lado, Cristo Casas, periodista por la Universidad de Valencia y antropólogo por la UNED. Él se define, o yo lo he leído por ahí y lo he robado porque me gustaba mucho, como marica de clase obrera con la esperanza de abolir la familia, pero esencialmente el trabajo. Es como una carta a los reyes, pero súper chula, ¿no? Venga, pues sí, con todo. Y que dice también que actualmente se gasta el sueldo en un alquiler en Barcelona donde escribe para varios medios y de vez en cuando alguna novela con perspectiva de género y clase como El Power Ranger Rosa o Maricas Malas, también libros de referencia. Y Miquel Misé, sociólogo, experto en género y sexualidad, con quien además me alegro de volver a coincidir en muy poquito tiempo y que actualmente está implicado en distintas líneas de trabajo que van desde la investigación, la consultoría, la pedagogía y la comunicación, y también autor, entre otros muchos libros, de A la conquista del cuerpo equivocado o, más recientemente, junto a Noemí Parra, Adolescentes en transición, pensar la experiencia de género en tiempos de incertidumbre. Pues nada, hemos preparado así como unas cuantas preguntas, pero como ya os dijimos en el mail, sentíos libres de que la conversación tome los derroteros que tenga que tomar. Miquel y yo ya sabemos mucho de eso, de que nos pregunten lo que quieran, que ya diremos, contestaremos lo que nos dé la gana. Así que sin más, si quieres, empiezas tú, Dani. Sí, yo estuve releyendo, algunos releyendo y otros releyendo de nuevo las Maricas Malas, La conquista del cuerpo equivocado y El feminismo queer es para todo el mundo. Subrayando como loca, tomando apuntes, porque yo soy usuario, pero no investigo sobre el tema. Básicamente pertenezco al colectivo, como cualquier otro. Soy usuario. Soy usuario. Pero todos estos conceptos y términos a mí me fascinaban. Porque muchos de ellos ni me los había planteado. Para empezar, por ejemplo, en Maricas Malas hay una frase, comienzas el libro diciendo: quizá ustedes piensen como hombres y mujeres naturales y tal suposición les haya impedido observar el dispositivo en que se encuentran con una distancia saludable. ¿Qué es el dispositivo? Sí, no? Se me oye? Sí. Bueno, abans que res, moltes gràcies a la UOC per convidar-me avui y muchas gracias por la oportunidad de estar en este podcast tan bien acompañado. Y lo primero que voy a decir es que ojalá esta cita fuera mía, pero en realidad es de Pol B. Preciado. Me encantaría haberla escrito yo, pero juraría es que no el libro está bien apuntes. citada. Entonces, nada, damos paso a Pol para que nos explique cuál es el dispositivo y yo os agradezco haber venido. Bien, el dispositivo en realidad es ese corsé, ¿no?, que desde la mirada cis heterosexual se nos impone, ¿no?, a los cuerpos que son disidentes por cuestión afectivo-sexual o de género, y es un corsé que necesita perpetuarse a través de unas normas, ¿no?, y de unas exigencias hacia los cuerpos disidentes. Cuando tu experiencia vital no genera fricción con ese corsé, es decir, cuando tu día a día se acomoda a lo que se espera de ti o a lo que se exige de ti, pues seguramente te puedas encontrar cómodo, cómoda o cómode, ¿no?, que es lo que diría Pol B. Preciado con esta cita, porque no te das cuenta de que el corsé existe. Es decir, ese corsé, esa norma que se te impone no te quita el aire, no te quita el oxígeno. O crees que no te quita el aire, que no te quita el oxígeno porque te has acostumbrado a vivir sin ese oxígeno, ¿no?, con esa falta de oxígeno. Entonces, lo que suele pasar cuando disientes de la norma es que la sociedad te corrige rápidamente, ¿no?, lo que llamamos la policía del género. Y esta sociedad sí te hace ver a través de, pues ya sea de violencias, de rechazo, de obstáculos en tu día a día, que tu cuerpo no se amolda a la forma que se esperaba de ese cuerpo, ¿no? Y por tanto te obliga a restarte las partes que sobran o a añadirte en aquellas partes por carencia, ¿no? Porque muchas veces no solo no cumplimos con la norma porque seamos excesivas o porque seamos flamboyantes o porque tengamos pluma o porque se nos vea de lejos, sino que muchas veces también no cumplimos con la norma por carencia, porque nos faltan cosas, porque tenemos que rellenar vacíos que se esperan de nosotras, ¿no? Yo siempre digo que una marica no es un hombre, es en todo caso un hombre fallido, precisamente no solo porque es excesiva en su feminidad, sino porque le falta masculinidad, ¿no? Y se denuncia una carencia de esa masculinidad. Entonces, el dispositivo es la expectativa que se sitúa sobre los cuerpos. Creo que las personas LGTBI, por nuestra mera existencia, no todas, hay quien está más cómoda y quien menos, podemos detectar ese dispositivo aunque no sepamos ponerle nombre, pero creo que sobre todo es importante señalar que las personas que no son LGTBI también están encorsetadas, también están sujetas a ese dispositivo, y que creo que las experiencias y las vidas LGTBI pueden servirles para darse cuenta de hasta qué punto están autolimitadas o están limitadas por esas exigencias de género que la sociedad les impone, ¿no?
Sí. Gracia, en el feminismo queer es para todo el mundo, tú hablas de un marco cultural un marco cultural que llamas desde el contexto de la cis heteronormatividad, ¿no? También tiene que ver con este dispositivo del que hablaba Cristo, ¿no? Bueno, buen día. Disculpad que no hablo catalán, ya me gustaría. Lo entiendo bastante bien, lo digo por si luego la gente se siente más libre para participar en catalán. Muchas gracias por la invitación también. Un placer estar aquí también acompañada y enhorabuena por esta jornada maravillosa. No me había dado cuenta de lo del vermú, pero bueno, ya con el vermú ya, bueno, fantástica. A ver si os copio algo parecido para hacer en mi facultad, que creo que buena falta nos hace, ¿no? Bueno, yo sí me había apuntado un poco las preguntas que nos habíais hecho, pero por desordenarlo un poco, así en clave más queer, voy a empezar tirando un poco del hilo de Cristo, porque precisamente le escuché hace unos años a Paul Preciado decir que el guión cultural de la cis heteronormatividad, claro, es el guión en el que está todo el mundo, ¿no? Entonces también, esto era como un guiño también a las personas cis heterosexuales para decir, oye, que vosotras también podéis ser queer. Luego, bueno, podríamos discutir aquí y conversar largo y tendido sobre hasta qué punto realmente están sometidas a las mismas, bueno, discriminaciones, violencias, etcétera, ¿no? Que no es así, ¿no? Pero es verdad que a mí esto me parece que puede ser muy útil a la hora de precisamente buscar, bueno, sinergias, complicidades, solidaridades, ¿no? Es decir, o sea, que se puede ser cis-hetero y llevar una vida no heteronormativa. Yo lo veo con mis amistades, ¿no? Que a veces digo, bueno, tú tienes un punto a veces hasta más queer que yo, ¿no? Nos reímos así entre amigas, ¿no? Entonces creo que por ahí hay algo interesante para pensarlo, ¿no? La cuestión está de la cis-heteronormatividad y cómo podríamos desmontar todas estas lógicas, que es un poco lo que nos planteabais, ¿no? En las lógicas normativas en la escuela, en la familia, los cuidados. Nos decíais también en el deseo. Yo en el deseo no sé si estamos como para desmontar ninguna lógica de nada. Dejemos el deseo, ¿no? Que fluya sin tener ni que controlarlo ni que decir qué deseo es bueno o malo o regular, ¿no? Pero bueno, también podemos entrar luego por ahí si queréis, ¿no? Yo, por ejemplo, en el feminismo queer es para todo el mundo, lo que planteaba, además de explicar un poco qué es esto de lo queer, ¿no? Con la que está cayendo de que somos el lobby queer y el caballo de Troya dentro del feminismo y todas estas cosas que oímos en los últimos años, pues yo decía, bueno, vamos a explicar un poco qué es esto, vamos a explicar las genealogías en nuestro contexto, porque creo que a veces lo queer para estas voces interesadas son pues 3 libros que además son difíciles de leer, ¿no? La propia Butler siempre está ahí, ¿no? Como la mala de la peli, ¿no? Y resulta que lo queer o lo transfeminista o lo transmaricabibollo o lo no cis-heteronormativo son nuestras vidas, ¿no? Son nuestras vidas, nuestros afectos, nuestras realidades, nuestras familias. O sea, no es un libro o 2 o 3, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo hacía en el libro era pensar o intentar pensar en clave de utilidad, ¿no? De para qué nos sirve, además de conocer las genealogías en nuestro contexto, ¿no? Que me parece fundamental. No todo es Stonewall, Estados Unidos, sino aquí, ¿qué nos ha pasado aquí? ¿Y cuál le podía ser una utilidad? Y entonces, de las varias que yo veo, una es el ámbito educativo. Y aquí es donde pues, yo planteaba, por ejemplo, pues, nos decíais, ¿cómo desmontar las lógicas? Pues no tenemos una fórmula, ya nos gustaría, ¿no? Pero creo que hay un par de aportaciones fundamentales de todas estas teorías y prácticas feministas queer, que es, básicamente, una es seguir poniendo en jaque esta idea de lo normal, ¿no? Lo normal, lo natural, que sigue, pero ahí central en el ámbito educativo y en tantos otros, ¿no? O sea, que hay estudiantes que no sé, bueno, no tengo estudiantes así que necesiten mucha atención, son normales. Esto me lo dicen a veces hasta estudiantes míos haciendo prácticas, ¿no? Y luego necesidades educativas especiales son los estudiantes pues que, bueno, están, ¿no? Síndrome autista y TDAH, y digo, a ver, las clases de sociología, ¿para qué han servido? No, pensemos eso, que no hay estudiantes normales y luego están los otros y las otras, ¿no? Esto, por ejemplo, con el tema de las familias lo vemos un montón, ¿no? Cuando se habla de diversidad familiar, de las familias de colores, siempre son esas otras. Pero las familias heterosexuales o cis-heterosexuales nunca entran dentro de las familias de colores, ¿no? Son las familias, ¿no? Y luego ya pensamos en esas otras, ¿no? Y bueno, podríamos poner más ejemplos. Entonces creo que este cambio de paradigma, que es reivindicar la diferencia,
que mencionabas antes creo que es fundamental, ¿no? Tenemos estudiantes que son diferentes, familias que son diferentes, cada una a su manera, ¿no? Tenemos sexualidades pues diferentes, ¿no? Que también nos pasa con esto, ¿no? Cuando hablamos de orientaciones sexuales, orientaciones del deseo, siempre hablamos de esas que no son las cis heterosexuales, ¿no? Como si la heterosexualidad no fuera también un conjunto de prácticas sexuales que tenemos que entrar también a analizar, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que la reivindicación de la diferencia es un arma que tenemos, una herramienta para desmontar estas lógicas, y luego la otra es la que yo comentaba, de que creo que tenemos que pensar en clave de búsqueda de esos espacios de intersección con esas otras otros sujetos, otras experiencias, subjetividades que igual no son queer, no, pero a lo mejor no son tampoco muy heteronormativas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el ámbito vuelvo otra vez al tema de las familias, creo que a veces tenemos muchas complicidades y elementos en común con familias heteros, ¿no? Y a lo mejor no los tengo tanto con familias que son dos mamás o dos papás, ¿no? Por el hecho de que sean dos mamás o dos papás, ¿no? Entonces busquemos por ahí un poco esos espacios que creo que son muy potentes y muy interesantes para ir cambiando esas lógicas, ¿no? Sí, sí. Miquel, en La conquista del cuerpo equivocado, hablas del passing como un mecanismo de invisibilidad trans que se está convirtiendo en la principal moneda de cambio para obtener reconocimiento social. Básicamente hablas también del passing como dispositivo, ¿no? ¿O no? Sí, no. Es que estaba escuchando a Gracia Cristo y pensaba que, bueno, primero, muchas gracias por invitarme y celebro mucho que estéis encontrando estas maneras de sobrevivir a los contextos más institucionales, además en las universidades que trabajáis digitalmente, pues que no debe ser tan evidente. Así que, bueno, muchísimas gracias y felicidades por generar este espacio de conversación. Y estaba escuchando a Gracia Cristo y estaba muy feliz porque las personas que nos dedicamos a la divulgación de estas cuestiones siempre nos toca ir a lugares en los que nuestros compañeros de mesa no empiezan hablando del dispositivo cis-hetero y es como, bien, no, quiero decir que ya podemos entrar en otro tipo de conversación y me alivia. Bueno, también estoy contento porque creo que hemos llegado a un momento en la conversación en el que ya hay bastantes piezas que están sobre la mesa. Creo que bastantes de las personas que nos escuchan más o menos ubican algo de lo que estamos intentando explicar cuando hablamos de que hay personas que, bueno, pues que nos encontramos en lugares de estigma por no reproducir ciertas normas. Y yo creo que una de las seguramente tareas más difíciles de este tipo de trabajos es intentar explicar qué es eso del dispositivo. Entonces yo creo que es muy bueno que personas distintas que vienen de lugares distintos vayan produciendo metáforas para explicar una cosa que es lo más difícil de explicar, que es qué es esa estructura. ¿Cómo va a ser posible que una cosa nos gobierne hasta tal punto? Incluso cuando tomamos conciencia de ella, incluso cuando estamos hablando de ella en esta mesa y todos a la vez estamos atrapados por ella, ¿no? Entonces yo creo que cuantas más metáforas produzcamos, mejor. Y además a mí me parece que este dispositivo del que hablamos es un auténtico lagarto, en el sentido que cuando logramos cortarle la cola, vuelve a crecer. Y yo creo que esto es una de las tareas más difíciles que tenemos, que es que cuando parece que ya hemos empezado a cuestionar este sistema de normas y que podría ser que en algún lugar estuviéramos viendo algunas transformaciones, que las estamos viendo, indiscutiblemente, pues a medida que transformamos unas, el lagarto se va readaptando al clima. Y yo creo que eso también es un reto muy complicado, porque es una estructura pensada para sobrevivir en las peores circunstancias. Y ahora, recogiendo lo último que decía Gracia, efectivamente también están atravesadas las experiencias LGTB de normatividad y de un marco de referencia heterosexual. Yo creo que es muy importante que rompamos con ese imaginario en el que la gente LGTB seríamos una gente, en fin, que somos una gente más crítica y más radical, simplemente por el hecho de encarnar experiencias que están fuera de la norma, ¿no? Y creo que no. Creo que estamos ya en un mundo en el que pues dependerá, es mucho más complejo. Efectivamente hay gente hetero que a veces toma decisiones vitales y biográficas muy arriesgadas que les colocan fuera del marco de lo normativo. Entonces yo creo que este dispositivo cada vez necesita de metáforas mejores y creo que eso es parte de nuestro trabajo en los próximos años, de seguir explicando, pero entonces, ¿qué es esa cosa de normas? No era que le beneficiaba a los heteros y ahora estamos diciendo que igual pues también hay gente LGTB que puede cumplirla. Por supuesto que sí, ¿no? La idea del passing, hay que decir que ese libro, A la conquista del cuerpo equivocado, está escrito en un tiempo, aunque no tiene ni 10 años, en el que las cuestiones trans se abordaban desde otros lugares, ¿no? Y con el tiempo hay cosas que seguramente
esa conversación se ha transformado mucho. Para empezar, ese libro está escrito al final, en los últimos episodios de la patologización, es decir, que todavía en ese momento, cuando yo lo escribí, la transexualidad continuaba estando tipificada como una enfermedad mental. El 2018, que es el año en el que se publicó, es el mismo año en el que la OMS la despatologizó. Y de hecho también era vigente la patologización en nuestro marco legal, es decir, que hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, para modificar el carnet de identidad, las personas trans teníamos que presentar certificados psiquiátricos. Yo insisto con esto y lo repito siempre porque a veces parece que hace mucho tiempo. No, hace 5 minutos. Entonces, como hace 5 minutos, el imaginario de la patologización y todos sus hijos pues siguen aquí con nosotros, ¿no? O sea, 40 años de patologización no se desplazan con una ley ni con un informe de la OMS, ni muchísimo menos, ¿no? En ese sentido, en ese libro yo insistía mucho en que uno de los hijos más importantes que tienen los modelos patologizantes, si por llamarlo de alguna manera, es el imaginario del cuerpo equivocado. Es decir, que en esta idea de pensar que las personas trans lo que nos pasa es que tenemos un desajuste, tenemos un tipo de trastorno mental que desajusta nuestra experiencia de género con nuestro cuerpo, el principal tratamiento que estos modelos proponen es que las personas trans modifiquen su cuerpo. Ojo, paréntesis, y las personas trans han reivindicado mucho también su derecho a hacerlo. Esto es una complejidad muy importante de ese debate. Y en ese sentido, aunque hoy estemos ya en un contexto a priori despatologizante, muchas de las ideas con las que se pensó la transexualidad en el contexto de la patologización han calado mucho y, de hecho, son hoy en día muy importantes para la propia experiencia de las personas trans. Por ejemplo, la idea de que nuestras vidas mejoran en el momento en el que podemos cambiar nuestros cuerpos, que perversamente es verdad, porque cuanto más modificamos nuestros cuerpos y más somos inteligibles en las normas y en los dispositivos de género que encarnamos, pues mejor son nuestras vidas, en un sentido muy literal. Es decir, que las personas trans que más violencia viven son aquellas que menos desapercibidas pasan. Por ejemplo, el acceso de las mujeres trans, que son muchas veces y por cuestiones puramente biológicas, ¿no? Por la posibilidad y la dificultad de transformar un cuerpo de macho a un cuerpo hembra y todo lo que vendría. Las mujeres trans están en un lugar muchas veces de menor passing y entonces mucha más exclusión del mercado de trabajo, del acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el passing es una especie de artefacto que hace que las personas trans sobrevivan en el mundo pasando desapercibidas, que la gente no sepa de su biografía trans y que entonces algunas violencias se atenúen. Eso que, en fin, es una conversación que es muy evidente para todo el mundo. Yo creo que hay como 2 conversaciones que a mí me interesan sobre eso. Una es frente a este discurso muy típico en nuestra sociedad de, bueno, pero es que las personas trans, joder, hay que ver cómo reproducen las normas de género. Se dice mucho de las mujeres trans, ¿no? Es que reproducen una feminidad súper estereotipada y yo soy mujer y yo no me identifico con esa manera de ser una mujer. Entiendo completamente esa reflexión. Con los hombres trans ha pasado durante también mucho tiempo. Hoy los tiempos han cambiado. Estas otras conversaciones de la masculinidad trans que podemos tener, pero hoy en día los hombres trans ya no tienen que conducir tractores porque estamos en un contexto histórico en el que la masculinidad está impugnada. Entonces tienen que pintarse las uñas, ser bisexual. Pero cuando yo hice la transición hace 20 años había que llevar camisas de cuadros, conducir tractores, etcétera, etcétera. Bueno, algunos hemos tratado de, pero también venimos de ahí y estamos anclados en... Y a mí lo que me parece interesante, que creo que mucha gente no piensa o no sabe de esa manera, es que el passing en las personas trans no es una cosa que las personas se inventaron simplemente para intentar tener reconocimiento, sino que ha habido auténticos marcos legales que han obligado a las personas trans a tener passing. ¿Qué quiere decir? Pues que en nuestro país, hasta el año 2007, para modificar tu carnet de identidad, tenías que pasar un proceso judicial en el que un médico forense te obligaba a desnudarte y evaluar tu cuerpo desnudo para ver si pasabas lo suficientemente desapercibido como hombre o como mujer. Es decir, que hasta el año 2007, que es hace 5 minutos, las personas trans estaban obligadas de facto, oficiosamente, a la modificación corporal, incluso genital, para poder cambiar su documentación. Esto para cuando digamos, no, pero ¿cómo es que están tan obsesionadas por cambiar su cuerpo? Bueno, esto ha sido una escuela en la que estas personas han tenido que sobrevivir y durante mucho tiempo ha sido así. Después de la idea del médico forense y el proceso judicial nos dimos cuenta que igual era un poco extremo y nos pareció mejor que simplemente tuvieran que hacer terapia psiquiátrica. La terapia psiquiátrica consistió en que entre el año 2007 y el 2023, en nuestro país, para que las personas modificaran su documentación, tenían que
ser evaluadas en procesos psiquiátricos que consistía en ir durante meses y años a visitar a un psiquiatra que evaluaba si esta persona performaba bien el rol social de hombre o de mujer. Entonces, ¿cómo no van las personas trans hoy a ser gente que viene de una tradición de intentar hacerlo muy bien? Pues viven sociedades que constantemente, para otorgarles derechos, les han exigido un cumplimiento de las normas de género completamente atroz, exagerado, incluso vulnerando sus derechos fundamentales. Esto no exime que en las propias personas trans ese deseo existe, pero ese deseo ha estado claramente impulsado y patrocinado por un marco legal que esperaba de ellos eso. Quiere decir que el passing es para las personas trans, y ha sido durante mucho tiempo casi una escuela obligatoria para acceder a sus derechos civiles, ¿no? Y hoy en día ya estamos en otro marco, estamos en un contexto despatologizante y a priori ya pues uno tendría que poder vivir fuera de eso. Esas presiones no existen tanto, ¿no? Bueno, y entonces ahí viene la conversación más bonita de todas, que es la del passing cis. O sea, es imposible entrar en esta conversación sin comprender que toda la gente que nos está escuchando ahora está encarnando una forma de passing. Todo el mundo, para tener pues una mejor, no sé, un mejor capital social, circular en según qué espacios, tiene que pasar por... Incluso podríamos abrir la ventana de que también hay un passing no normativo. También hay una manera en la que uno es mejor que vaya a la fiesta en una casa ocupa queer, evidentemente. Hay unas maneras más autorizadas. Es decir, que creo que también sería valiente y valioso que nosotros pudiéramos hablar de cuando nosotros producimos norma, ¿qué norma producimos? Porque nosotros estamos cuestionando una, pero siempre cuando uno cuestiona una norma está proponiendo otra. Y también hay norma en parte de lo que decimos, ¿no? Entonces ahí creo que el passing no es una cosa que solo es ajena, sino que también se reproduce en nuestros propios entornos bajo otras, digamos, otras arquitecturas, pero está. Bueno, cada vez van saliendo más flecos, yo ya no sé de cuál tirar. Os escuchaba a los tres y pensaba que una de las cosas que salió en la conversación cuando queríamos montar esta jornada era precisamente eso, ¿no? No poner el foco como solo en las violencias que sufre el colectivo LGTBIQ, sino también en que, como decía Gracia, evidentemente yo soy la hetera, aunque no quiera, que diría Alicia Murillo de la mesa, pero pues también, ¿no? Que a la gente hetera que estuviéramos por aquí hoy, ¿no? Nos pudiéramos plantear pues también cómo nos construye esa norma, ¿no? Y yo me acuerdo cuando me fui a estudiar el máster de feminismos a Madrid, que le escuché a una profe decir pues eso, ¿no? Que la heteronormatividad al final era un constructo, ¿no? Y me acuerdo que yo entonces empezaba la relación con el que continúa siendo mi pareja hoy en día y lo llamé por teléfono, él estaba en Galicia, y le dije que sepas que me han construido como hetero, pero te estoy eligiendo. O sea, tómatelo como un piropo, todavía no se ha recuperado de esa frase. Pero creo que es una reflexión que me ha acompañado pues, desde esto hace 15 años o más, ¿no? Y que sigue estando como muy presente, ¿no? Que no somos conscientes, ¿no? De ese dispositivo y de cómo actúa desde, ¿no? Quizás desde que estamos en la barriga de nuestras madres o padres, ¿no? También. Yo ahora soy madre de un peque de 5 años y medio y lo veo constantemente cómo el dispositivo se activa de una manera brutal y muy desencarnada, ¿no? Y muy violenta desde bien pequeños, ¿no? Y comentabais también, ¿no? O sea, y lo ligo con la siguiente pregunta, ¿no? De que en vuestros libros y en vuestras charlas habláis, ¿no? De cuerpos, de identidades y prácticas que escapan a esas normas. Pero también decíais, ¿no? Que hay gente que se adapta muy bien, ¿no? A ese passing, y yo pensaba que hay una pancarta, ¿no? de las manifestaciones del orgullo que se lleva viendo unos cuantos años, ¿no? Yo estos días se las veía a varias amigas y amigues, ¿no? Que decía, que es esa que pone lo queer no te quita lo racista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos cuestionamos, ¿no? También, o cómo os cuestionáis dentro del colectivo qué significa, ¿no? Habitar esa disidencia, ¿no? Cuando vivimos en un mundo que lo que hace es homogeneizarnos cada vez más, ¿no? O lo intenta, al menos lo intenta, ¿no? Pues eso, ¿qué significa para vosotros habitar la disidencia hoy en contextos donde ciertas formas de disidencia parecen haberse vuelto pues aceptables, vendibles, ¿no?
Sucede también, ponía ese ejemplo de lo queer no te quita lo racista, pero en muchos lugares se están haciendo marchas de orgullo crítico, en Madrid, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? También se ha hecho otra manifestación, precisamente porque en Ciudad de México, porque la oficial se había convertido casi en un escaparate de marcas, ¿no? Decía muchísima gente, ¿no? Que estaba copada por las marcas, ¿no? Que estaban haciendo pues ese purple washing, pink washing y todos los washings que se nos puedan ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, ahí os dejo la pelota botando. El que quiera. Sí, bueno, yo recogiendo un poco el hilo de lo que explicaba Miki y hablando de Miquel y hablando en cómo es habitar la disidencia cuando se han aceptado ciertas formas de ser disidentes como comercializables o como más aceptables que otras, yo diría que es que la experiencia queer o la experiencia LGTBI también puede ser muy limitante, ¿no? Miquel habla del cuerpo equivocado. A mí me gusta utilizar la metáfora del patito feo, ¿no? Que es que esa experiencia queer que se ha vuelto aceptable o comercializable es esa historia de una persona que cuando es LGTBI de pequeña lo pasa muy mal porque es LGTBI, pero conforme va haciéndose mayor y va dándose cuenta de que en realidad su vida es digna de ser vivida, sufre una especie de transformación interna, ¿no? O sufre un cambio corporal y entonces de repente pasa de ser un patito feo a ser un cisne. Y esto es peligroso por dos motivos. Por un lado, por toda la presión que ponen las propias personas LGTBI para hacerse responsables de las violencias que padecen y tener que corregirlas ellas a título individual y no como una experiencia colectiva. Y también por lo que exculpa a la sociedad cis heteronormativa que le ha impuesto ese cambio o que le ha impuesto esa evolución hacia cisne de una forma violenta y que esta sociedad, como una maltratadora, se convence de que lo ha hecho por su bien, ¿no? y que le está ayudando. Entonces, estas experiencias que son tan satisfactorias para la mirada heterocentrada, ¿no? Porque dicen, bueno, al final los sufrimientos y las violencias que padecen las personas LGTBI son un camino de autoaceptación y un camino de autosuperación, y esto en una sociedad meritocrática como la que vivimos pues tiene muy buena prensa y se vende muy bien, y mucha de la ficción LGTBI que consumimos en Netflix, en ficciones, en novelas, parte de este relato precisamente de la autosuperación, pues esto es muy vendible. Pero me gusta poner también un ejemplo de cómo delimitante es la experiencia LGTBI vista desde aquí, que es que, claro, como yo soy una mariquita de un pueblo de 120 habitantes, me pasa que nunca puedo escapar a la pregunta de, ay, pobrecito, y qué mal te trataban en el pueblo, ¿no? ¿Cómo es vivir en la España vaciada siendo mariquita? Cuando sí, efectivamente hay violencias LGTBI en la España rural, como hay violencias LGTBI en Madrid. De hecho, la mayoría de agresiones del Estado español se concentran todas en la ciudad de Madrid, y no porque Madrid sea especialmente LGTBI-fóbica, sino por una mera cuestión estadística. Vive más gente LGTBI y vive más gente LGTBI-fóbica, ¿no? No quiero acusar de nada a Madrid, pero es que en un pueblo de 120 habitantes hay pocos maricones y pocos homófobos. Es lo que hay. Hay poco en general de todo. Y entonces siempre me preguntan como, pero ¿qué políticas podemos hacer para atraer a población LGTBI hacia los pueblos porque se exilia a la ciudad, etcétera? Y yo aquí siempre pienso dos cosas. En mi colegio éramos 5 niños, de los cuales yo soy el único a día de hoy que se expresa como persona LGTBI, y ninguno de los 5 vive en el pueblo, ¿no? Y nadie se está preguntando por qué los otros 4 se fueron del pueblo. Bueno, probablemente porque no hay trabajo, y por eso me fui yo también, porque no tengo trabajo. Y la otra es, ¿qué podemos hacer para que la gente se quede? ¿Podemos pintar un banco con la bandera LGTBI? Claro, allí no te ponen semáforos con parejas porque no hay semáforos tampoco, como no hay homófobos. Y a mí me gustaría, yo siempre digo lo mismo, digo, pues probablemente una pareja de 2 mujeres sáficas que quieren criar a sus criaturas en el pueblo no necesitan un banco pintado con la bandera, necesitan que haya farmacia, necesitan que haya un hospital a menos de 1 hora de trayecto, necesitan un trabajo digno, necesitan a veces conexión por internet, que no siempre hay en los pueblos. En mi pueblo no hay a día de hoy internet, estamos en 2025, para poder teletrabajar, si es que tienen un teletrabajo. Necesitan ayudas para montar una pyme y dedicarse a la agricultura, si es lo que desean. Quiero decir que es tan limitante lo que se espera de nosotras como personas LGTBI que cuando se piensa en qué derechos necesitamos, se piensan en esos derechos pues como pintar un banco, que puede ser muy bonito, pero tampoco es súper transformador, ¿no? para la vida de las personas. Y no se piensan en que tenemos derechos, pues como decía Gracia antes, derechos normales, ¿no? Aunque normal sea un programa de mi lavadora. Al final necesitamos casa, comida, techo, como todo el mundo.
Y no deja de ser cierto que en tanto que personas LGTBI o personas queer que estamos atravesadas por violencias, quizá tengamos dificultades específicas para acceder a esto, ¿no? Hay estudios de la Universidad Autónoma de Madrid que dicen que hasta el 40% de personas en situación de sinhogarismo de la Comunidad de Madrid se identifican como LGTBI. Pues bueno, si no somos el 40% de la población, pero sí de la población en situación de sinhogarismo, quizá esto nos está hablando de que cuando tú vas a solicitar un piso o una hipoteca con tu pareja y sois del mismo género, te responden desde la inmobiliaria: "Ay, no, es que el propietario prefiere familias normales, ¿no? O familias de toda la vida". O puede tener que ver con que si tú sales del armario siendo menor de edad en una familia LGTBI-fóbica, pues seguramente se corten todos los lazos afectivos con esta familia y acabes en una situación de calle o acabes yéndote a vivir fuera de casa con 16, 17 años en una situación de extrema precariedad. O puede ser que cuando tú como persona LGTBI estés compartiendo piso en la universidad y tengas demasiada pluma o expliques a tus compañeros que en realidad quieres hacer una transición de género o que eres una persona no binaria, pues que esto derive en violencias que deriven en que tú estés en situación de sinhogarismo. Como pasa esto con la casa y con la vivienda, pasa esto cuando solicitas trabajo, cuando intentas trabajar, o pasa con cualquier otro de los derechos que conocemos como típicamente pues, materiales, ¿no? Y la experiencia LGTBI está tan limitada desde la mirada cis-hetero que no se piensa en que al final tenemos este tipo de necesidades como cualquier otra persona y parece que ser queer o ser LGTBI sea un capricho de personas burguesas que ya tienen la vida resuelta y como no tenían ningún problema ni nada por lo que preocuparse han decidido transitar de género o ponerse a cuestionar o ponerse a actuar con pluma o a cuestionar otras cosas. Pero habitar la disidencia, hoy en día yo creo que ya hemos vivido unos años de activismo, como bien explicaba Miquel, donde ciertas ideas se han generalizado, ¿no? Yo creo que afortunadamente ya hemos superado también todo el discurso del love is love y el you were born this way y podemos hablar ya de que tenemos otras cosas y que como mujer, que decía Simone de Beauvoir, maricón no se nace, maricón se hace. Pero lo que nos toca ahora, habitando la disidencia, parece paradójico, pero parece que es explicar que al final los derechos y las necesidades que tenemos son derechos y necesidades que puede tener la población genérica y universal, ¿no? Y lo que sí que tenemos que explicar es qué dificultades concretas podemos atravesar para llegar hasta esos derechos en tanto que personas LGTBI, pero explicar cuál es el destino, cuál es el objetivo, cuál es el qué y no el quién, creo que también tiene un potencial de construir alianzas y de construir puentes con personas que no se identifiquen como queer, que no se identifiquen como LGTBI, aunque puedan tener experiencias vitales tremendamente queer y también construir desde esta empatía y desde estas necesidades en común, pues objetivos conjuntos, ¿no? Bueno, pues yo comparto un poco esta maravilla de estar en una mesa con este diálogo tan fantástico, porque es verdad que las que nos dedicamos a la docencia y la divulgación no solo es la gente que compartes la mesa, sino también el público, ¿no? Que a veces yo me voy a explicar las cosas así LGTBQ y a espacios que digo, bueno, a ver por dónde empiezo, por dónde continúo, que la gente no se aburra o que la gente me siga. Entonces esto me parece realmente un lujo de verdad, ¿eh? Estaba pensando en esto del dispositivo, las estructuras sociales y claro, creo que no se nos puede olvidar aquí también señalar la cuestión del privilegio, ¿no? Quiero decir que somos cuanto más privilegiadas, cuanto menos pensamos, sentimos, no sé, nos cae la carga de ese dispositivo o de esas estructuras, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de la raza, pues somos privilegiadas totalmente. Yo esto lo digo muchísimo en mis clases. Les digo, a ver, que hablamos de gente racializada como si nosotras no lo fuéramos. Lo somos. Lo que pasa es que somos de la raza privilegiada, ¿no? Y bueno, no digo nada nuevo si recuerdo que aquí estamos totalmente atravesadas por las cuestiones de clase, como no, de género, también de capacidad, de edad, etcétera. Entonces, cuanto menos vemos ese peso de las estructuras y de los dispositivos, pues es que menos nos están oprimiendo, discriminando, violentando, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos que también ver en qué posiciones a veces estamos de privilegio, ¿no? Yo también me he quedado pensando con esto de la pregunta que nos hacíais de habitar la disidencia y tal, que yo pensaba estos días, bueno, a ver, ¿cómo explicaría yo esto, no? Pues por continuar con el tema del passing, claro, yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo con esto, pues un poco lo contrario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sería la pluma, ¿no? O sea, cómo desplegamos nuestras plumas
en contextos a veces no fáciles, ¿no? O sea, yo, no sé, bueno, podría contar aquí 1000 anécdotas de lo que ha sido ser pues eso, una boyera con pluma en el ámbito académico, pues bueno, ya porque voy cumpliendo años, porque ya digo, bueno, ya voy teniendo una posición bastante más estable y tal, pero no ha sido nada fácil, ¿no? Y veo generaciones que vienen detrás que van con esas plumas maravillosas por las facultades, por los campus y tal, y digo, ole, ¿no? Y las asociaciones y tal. No está todo controlado y conseguido, pero ojo, ya, ¿no? Mis estudiantes que dicen que son personas no binarias, asexuales, poliamorosas, y hablan así, ¿no? En clase y salen estos temas, digo, qué maravilla, porque todo esto es, pues sí, es avance y es ganancia colectiva, ¿no? A mí me pasa con el tema de la pluma, que mira que una quiere ser visible y decir que sí, que soy boyera, butch, que sí, que aquí estoy y tal, y entonces la gente, todavía hoy, os vais a reír, pero todavía me dicen, pero tú que eres vasca. O sea, me ha pasado con gente con la que he trabajado años y años y años de estar tomándome un café en la cafetería de la facultad y decirme, que tú eres vasca. Entonces, el que tú eres vasca, que es que no, que soy madrileña, es el no querer ver, es el no querer ver. Es esta tía con el pelo corto, así con esta pluma y tal, vasca. No, vasca no, boyera. Y entonces es una cosa que me ha hecho a mí reflexionar mucho, ha sido esta de, joder, es que cuando no queréis ver, no veis. ¿No? Y este es lo contrario al passing, es que no quiero pasar por cisetero, que no quiero, que soy boyera, ¿no? Y además, mira, estaba pensando también esta propuesta que hace Víctor Mora en el libro de Quién teme a lo queer, que habla dice, pues somos al final todas, ojalá, ¿no? Es un poco una propuesta transgénero, ¿no? Que es un poco lo que dice Miki, de estamos, ¿no? ¿Cómo era? A 1 minuto o a 1 milímetro de ser trans, ¿no? Que esa frase me encanta, ¿no? Pues esta idea de que somos transgénero, que realmente podríamos, ¿no? Estar en ese espacio mucho más de encuentro, mucho más de intersección, ¿no? Y de estar planteándonos un montón de cosas, porque volvíamos a lo del principio, tú puedes ser cisetero, pero igual, pues eso, no ser muy femenina en el caso de que seas una tía, y aquí viene el tema vasco, ¿no? La famosa pluma vasca, que a mí me ha venido siempre tan mal, ¿no? Esto de habitar la disidencia, pues yo diría, si tuviera que compartir aquí unas notas, para mí es seguir siendo radicales. Seguir siendo radicales y además seguir disputando la etiqueta de radical, que nos la están robando de mala manera. Estas feministas transfobas, excluyentes en términos amplios, porque no es solo el tema trans, ¿no? Es el tema del trabajo sexual y el abolicionismo, que ahora son las feministas radicales. Y esto no hay por dónde cogerlo, claro, tú te puedes llamar como tú quieras, feminista radical, pero hay todo un feminismo radical, autónomo, autogestionado, que tiene toda una genealogía que para nada es excluyente, transfoba, etc. Entonces, a mí esto me preocupa mucho en los últimos años, porque gente más joven y no solo, que ahora se quiere definir como feminista radical, parece como si tuviera que comprar un pack de ideas, ¿no? Entonces, es el abolicionismo de la prostitución y es el tema, ¿no?, del rechazo a las personas trans o el cuestionamiento, cuando menos, de las personas trans, ¿no? Luego estaría el tema de la gestación subrogada, que es todo un melón que seguimos sin abrir, pero que ahí está, ¿no? Y yo muchas veces cuando hablo en estos pues contextos así o en mis clases les digo, bueno, no tenemos que comprar ningún pack de ideas, podemos disentir, hay que ir ahí analizando cada tema y viendo pues qué nos parece, ¿no?, informándonos y luego opinando, ¿no? Entonces, bueno, para mí la disidencia es la radicalidad, es la autogestión, es que esto es fundamental, ¿no? Y esto pasa pues por el decir esta boca es mía, ¿no? Por no callarnos, por no mirar a otro lado cuando estamos en situaciones, por ejemplo, en la vida académica que se dan de vez en cuando, ¿no? Y más habitualmente de lo que querríamos, ¿no? De reproducir desigualdades, dinámicas que no son muy allá, que las estamos viendo y decimos, pues yo no quiero contribuir a esto, ¿no? Y digo el ámbito académico porque es el que me muevo, pero podemos pensar en el activista también o en el social en general, ¿no? No reproducir jerarquías, desigualdades, etcétera, ¿no? Y luego creo que cuando hablamos de lo queer
o lo transmarica Bibollo, es como ese no lugar, ¿no? Ese no lugar no solo crítico con los binarismos sexogenéricos, sino ese otro espacio que podemos pensar, pues como os decía, ¿no? En clave transgénero o un poco como más intentando habitar ese espectro, ¿no? de identidades, de expresiones de género, etcétera, ¿no? en ese no lugar, estar pendientes de no dejarnos a gente fuera. Yo creo que esto es algo que tenemos ahí ¿no? en los activismos transfeministas fundamentales, ¿no? Y aquí de nuevo cuestionándonos los privilegios. Hay una cita muy chula que a mí me encanta de Gloria Anzaldúa, esta escritora chicana, lesbiana, que decía, es que siempre hay una afuera, ¿no? Yo cuando estoy con las feministas blancas, incluso las lesbianas blancas, es que yo soy chicana, ¿no? Entonces estoy afuera. Pero cuando estoy con las feministas que son hetero y soy lesbiana, también hay una afuera, ¿no? Pero es que además también cuando estoy con las feministas lesbianas de clase media, es que estoy en el afuera porque soy pobre. Entonces siempre hay una afuera, de una afuera, de una afuera. Y esta es la cuestión que para mí es importante de no dejarnos gente fuera, ¿no? Pues yo qué sé, la gente que está en los CIES, la gente que está pues eso, con vidas muy violentas, precarias, solicitando asilo, o sea, no sé, tenemos que pensar. Y fíjate, me ha gustado mucho que has mencionado a las personas sin hogar. He dado estos 2 últimos años una asignatura que era Sociología de la Marginación Social, y cuando les hablaba de estas cosas a mis estudiantes, me decían, es que no lo habíamos pensado. No lo habíamos pensado, fíjate cómo la idea de la persona sin hogar es un varón, ¿no? Blanco también, ¿no? Esta especie de retrato robot, y resulta que hay muchas mujeres en la calle, pero es que también hay muchas personas jóvenes y también hay muchas personas LGTBI en la calle, y esto es una realidad que no acabamos de ver, ¿no? Y bueno, finalmente, para mí también es muy importante la cuestión de decir no en nuestro nombre, ¿no? Con la que está sucediendo a nivel global, que hay tantos contextos tan horribles actualmente, ¿no? Como el de Gaza, ¿no? Decir no al pinkwashing de Israel, ¿no? No en nuestro nombre, que es que ahora que es el orgullo en Tel Aviv, es impresionante ver cómo están utilizando otra vez, ¿no? A Israel como abanderado de los derechos LGTBI, que es una cosa como horrible, como poco, ¿no? Y os comparto, cuando hablamos, por ejemplo, de toda esta cosa de desbordar la política identitaria, ¿no? De pensarnos más allá de estas un poco como compartimentos estanco que muchas veces son las identidades, ¿no? De eres mujer, pues venga, feminista, o eres LGTBI, venga, pues, ¿no? Con los colectivos LGTBI, y si eres una persona trans, entonces pues tú eres la que te movilizas por los derechos trans. Lo que venimos viendo es... no hace falta ser una persona trans para empatizar y movilizarte por los derechos trans, que además comparten un montón de cuestiones con la lucha feminista por el aborto y tantas otras, ¿no? De mi cuerpo es mío, ¿no? Y también mujeres o personas LGTBI queer también resulta que somos precarias, o que nos echan de casa, o que buscamos trabajo, etcétera. O sea, que es que la propia realidad ya nos ha ido impulsando todos los años de 15M, de mareas, a desbordar esa política identitaria, ¿no? O sea, que nos vamos movilizando por objetivos comunes, no tanto por identidades previas, ¿no? Y os comparto así, por ejemplo, a vueltas con esta idea, que nos ha pasado ya desde hace unos cuantos años de ir a manifestaciones, por ejemplo, en Madrid por la República, y la gente, me acuerdo de unas personas republicanas, un colectivo de gente que iba en la mano y que nos decía que qué hacíamos allí con las banderas del orgullo. Decíamos, no, pues que también somos republicanas. Pero es que nos ha pasado, me acuerdo el año de la huelga general, que el bloque crítico se nos acercó para decirnos que qué hacíamos en la huelga general con las banderas del orgullo, que no se reivindicaba ese día el matrimonio. Encima, nosotras que nunca hemos reivindicado el matrimonio, no hemos batallado contra las personas que peleaban el matrimonio, pero que nosotras no reivindicábamos en clave feminista el matrimonio, ¿no? Y nos pasó también, por ejemplo, hace años que fuimos a manifestarnos frente a la Embajada de Israel porque estaban bombardeando Gaza en verano, y me acuerdo que tuvimos un enfrentamiento además bastante violento, que yo me acuerdo de coger a un amigo marica y sacarlo y ponerme yo en plan, espera que te defiendo, porque estábamos con las banderas del orgullo y unos chicos se acercaron a decirnos que estaban concentrados allí protestando contra el bombardeo, a decirnos que aquello no era una fiesta, que qué hacíamos allí. Entonces, esto es la asociación de ideas, sigue siendo matrimonio, fiesta, vivimos fenomenal, y esto no es ninguna chorrada, ¿eh? O sea, esto es, fijaos, es el discurso de la extrema derecha. Es que hace poco se lo hemos oído a una diputada de Vox, es que viven mejor, las personas LGTBI viven mejor
que el resto de la población. Este es el discurso de Bolsonaro, el discurso de Trump. Es que viven mucho mejor estas parejas con dobles ingresos, que viven en las grandes ciudades, que son todos jóvenes, guapos, ¿no? Con el cubata en la mano y la camiseta de la marca que sea, ¿no? que literalmente nos ven en la discoteca pasándonoslo bien, ¿no? Y esto es peligrosísimo, porque lo que el discurso es, quieren más derechos de los que ya tienen, pero que esto que venimos analizando desde hace unos cuantos años, yo es que ahora se lo oigo a la gente de este partido que acabo de nombrar, pero mejor no lo nombramos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería evitar la disidencia, ¿no? Pues seguir un poco ahí en ese lugar a veces incómodo, pero desde luego que tenemos que seguir dando esas batallas, ¿no? Qué bien. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Por añadir algunas cosas, quería compartir una anécdota que quizá conocéis, que a mí me ha, iba a decir fascinado, pero es verdad que no es divertida, pero puede tener un punto fascinante, a ver si os lo parece, que tiene que ver con los acontecimientos sucedidos en el Orgullo Gay de París este fin de semana. También para pensar hasta qué punto seguimos colonizados por la lógica norteamericana. Yo ahora voy a contar una cosa que me parece completamente de actualidad política para las cuestiones LGTB, pero que como ha sucedido en un país que no está siempre como si hubiera pasado en Portugal, que no está siempre en el lugar en el que pasan las cosas, pues estamos al último día del decreto contra las personas trans de Trump, pero pasa algo en el país de al lado, no nos enteramos de nada, ¿no? O sea, igual, en fin, leía a Marta Peirano en El País esta semana que decía, sí, es verdad, en Budapest había 300.000 personas, 77 detenidos en el país de al lado en el Orgullo, ¿no? Quiero decir que, claro, es que tenemos una dificultad a veces para, total, el Orgullo de París. Os explico la historia. París, como tantas otras ciudades, organiza el Orgullo, una plataforma de entidades, una plataforma que aglutina muchas asociaciones y que consensúan cada año un manifiesto y un cartel, que hasta eso, sabéis, puede ser muy difícil en estos tiempos. Y entonces, simplemente, pues hace unas semanas, hace un mes aproximadamente, esta plataforma, que no es conocida por su radicalidad, porque como os podéis imaginar aglutina mucha diversidad, pues llega a unos ciertos consensos y saca el manifiesto y saca el cartel. Y este cartel, que les había parecido una cosa moderada y asumible, empieza a generar una enorme polémica. Tal es el punto que incluso algunas instituciones públicas que financian esta movilización dicen públicamente que van a retirar el dinero de esta subvención. Y claro, evidentemente se lía un pollo. Y vosotros os estaréis preguntando, pero qué cosa más rara, además París, o sea, quiero decir, el ayuntamiento, la región de París, el gobierno, ¿cómo iban a retirarlas? Bueno, pues sí, resulta que en este cartel, pues ingenuamente esta plataforma, que ya os digo, no es una gente extremadamente radical, se le había ocurrido, salen 5 personajes, cada uno con los colores de nuestro arco iris que nos tortura ya, los bancos, las farol, bueno. Sí, pues esto es otro tema, pero bueno, salen 5 personajes que están cada uno de este color, ¿no? Y entonces hay uno de estos personajes pues, que lleva una bandera trans, hay otro de estos personajes que es una mujer que lleva velo y que está como bailando, hay otro personaje que es una persona, bueno, que parece que está performando más como una estética con una bandera, ¿no? De lucha de clases, tal, y hay una mujer mayor que lleva una tote bag, y en esta tote bag lleva la bandera de Hungría y la bandera de Ucrania, de Bulgaria, porque este año los orgullos han sido prohibidos por el gobierno en estos 2 países, entonces lleva estos colores, y muy pequeñito, en la tote bag lleva un pin con la bandera palestina. Bien, esto fue suficiente para que se montara una batalla campal en el contexto de París, y efectivamente pues distintas instituciones. Todo empezó con que el colectivo de gays y lesbianas judíos de París dijo que le parecía inaceptable que la manifestación del orgullo se posicionara. Luego dijeron que la extrema izquierda estaba colonizando las plataformas y los movimientos por los derechos LGTB. Luego los gobiernos dijeron que había una instrumentalización política de Francia insumisa del orgullo, un partido, digamos, de izquierdas en Francia, que estaba instrumentalizando el orgullo. Y entonces toda la conversación fue que salieron muchos activistas gays a decir es que el Día del Orgullo no es un día para hacer política, este es el día de todos. Cuando digo activistas, pues efectivamente digo activistas gays de derechas, que salieron del armario. Yo creo que esto digo que es fascinante porque para mí es una buena noticia que por fin podamos tener la conversación en claro de que dentro de los movimientos LGTB pues nos encantaría pensar que solo hay una herencia radical, crítica y de izquierdas, pero París ha mostrado de la forma más descarnada posible eso, y la cosa
efectivamente hubo muchísimos activistas que no les encanta esta plataforma, precisamente porque no es muy radical, que la defendieron y que dijeron, bueno, si tenemos que llegar a este punto, evidentemente pues, nos parece infame, pero la vamos a defender. Las instituciones públicas retiraron el dinero de las subvenciones, lo retiraron claramente, y distintas organizaciones dijeron que igual se bajarían de la plataforma. La cosa, que parecía que se iba encarrilando en un nivel como de mucha tensión, acabó por estallar cuando 2 o 3 días antes de la manifestación, una organización de extrema derecha gay dijo que ellos, por supuesto, que iban a ir, que ellos no los iba a echar nadie y que irían con todos sus trailers, sus carrozas, etcétera, etcétera. Otra organización se sumó a decir que ellos, por supuesto, que irían con todas las banderas de Israel, y esto empezó realmente a generar tal nivel de polémica que muchas organizaciones LGTB París decidieron bloquear el orgullo. Decidieron, nosotros no vamos a desfilar juntos, nos vamos a poner en la cabecera, esta manifestación no va a salir. O sea, esta manifestación es una manifestación antifascista, no es posible que tengamos un orgullo con organizaciones de extrema derecha. Es terrorífico, ¿no? Pero es medio fascinante para quienes desde hace mucho tiempo, y en esta mesa claramente estamos de acuerdo, estamos intentando explicar los riesgos de las derivas identitarias. Si nosotros empezamos a decir que en el fondo lo que nos une es ser gays, lesbianas y trans, ¿qué haremos cuando entre nosotros hay gente que defienda cosas indefendibles? Esto, cuando lo decimos en lo LGTB, suena mejor que cuando lo decimos en el feminismo, es decir, que yo esto que pienso con lo LGTB lo pienso con las cuestiones feministas, lo pienso con las cuestiones antirracistas, es decir, pensar que la mejor idea, el único portavoz en un partido político en nuestro país, que es una persona racializada hoy en día, es el portavoz de Vox. La líder de la extrema derecha en Alemania es una mujer lesbiana, casada con una mujer de Sri Lanka, racializada, con 2 hijas. O sea, ya está, ya tenemos que todos pasar la pantalla y decir, o sea, seguramente la disidencia, como bien decía Gracia, la tenemos que promover y defender en torno a nuestros valores y no tanto en nuestras identidades. Es decir, que el mundo que queremos construir y la gente con la que nos vamos a juntar a veces va a ser LGTB, pero otras veces no. Y yo creo que si no tenemos cuidado con la lógica identitaria, que a veces estamos todo el mundo de acuerdo en que hay que superarla, pero cómo nos cuesta superarla, creo que con el tiempo una cosa que a mí me parece que debería preocuparnos también a las personas que nos interesa este tipo de transformación social, es que, a pesar de la corrección política de la gente progresista en el contexto español, yo creo que hay mucha gente heterosexual que ya hace rato que está un poco hasta las narices de nuestro rollo. Está un poco cansada de que el hecho de ser heterosexual se amalgame a ser conservador, está cansada de la superioridad moral del LGTB, está cansada, y creo que hay que tomárnoslo realmente en serio. Es decir, que a veces nos conviene un poco jugar con la lógica comunitaria, porque a veces nos conviene, porque a veces hoy en día da estatus. Hace mucho tiempo que trabajamos en estos temas, sabemos muy bien que hace 20 años defender lo LGTB no daba ningún tipo de prestigio social. Hoy en día lo da, y entonces quizá a veces también nos gusta jugar esa cosa de, bueno, no, tú hetero, cállate un poco, tal. Ya, pero es que igual el día que la cosa se ponga realmente mal, como se está poniendo desde hace un rato, nos vamos a dar cuenta de que nuestras alianzas no siempre son con la comunidad LGTB. Y el caso de París me parece que es muy interesante porque, igual que ha sido Budapest, ¿no? Cuantísima gente heterosexual no ha viajado a Budapest a manifestarse, y cuánta gente en Hungría no ha dicho, han ido porque era una manifestación que para ellos significaba la libertad, el combate a una dictadura, y en nombre de paradigmáticamente lo LGTB les parecía fantástico. Estaba lleno de gente progresista de esta sociedad que decía, es que, o sea, ya basta, ¿no? Y por supuesto lo LGTB es un buen lugar en el que defender eso. Y entonces a mí, como no dudo que a Cristo y a Gracia también nos debe pasar, una de las cosas que más me interesa es por qué lo LGTB es tan fácil de capturar. Porque, desde luego, a ver, se puede decir muchas cosas maravillosas de lo LGTB, pero también se tiene que reconocer lo fácil que ha sido de ser instrumentalizado por los discursos capitalistas, es decir, no, pues el 8 de marzo no está patrocinado por EVAX, no, lo siento, todavía no está Google en el 8 de marzo, no está, puede hacer una camiseta Mango, pero no organizan el día del 8 de marzo, o sea, no organiza la movilización feminista. Eso seguro tiene una genealogía. El empresariado gay hoy tampoco es lo que era hace 20 o 30 años. Los primeros bares de ambiente fueron lugares de encuentro para muchísima gente. Es decir, que hay un sentido histórico para el que las pequeñas empresas que montaron estos bares tenían un lugar importante en los movimientos LGTB de los años 80, desde luego. Pero, ¿cómo es posible hoy este nivel de captura del discurso que incluso igual nos van a acabar echando a nosotros del orgullo? Es lo que nos va a pasar. O sea, nos van a echar porque llevaremos otras banderas, nos van a echar porque el orgullo no es un día para hacer política, es un día para reunirnos todos los LGTB. Pues depende, ¿no? Depende con cuáles. No sé si queremos ir a la vuelta a la esquina. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver con que siento que, más allá de las luchas en las que nosotros nos podemos haber encontrado, creo que en la lucha LGTB ha habido siempre mucho más espacio para, en este debate, por ejemplo, que tienen Butler y Fraser en un pequeño libro que se llama Redistribución y Representación,
hemos dedicado mucho a la representación y mucho menos tiempo a pensar la redistribución. Y yo creo que eso es un lugar en el que las luchas LGTB siempre tienen tanto que aprender del feminismo, ¿no? Que ha logrado quizá no ser tan capturado, aunque tiene sus momentos de captura, por supuesto que los tiene, pero en el que para ser feminista no basta solo con poner a una mujer. Para alguna gente sí, pero hay mucha base teórica que ha argumentado que el feminismo también tiene un proyecto de sociedad económico, cultural, etcétera, etcétera. Y yo creo que a los discursos de la disidencia sexual y de género creo que es urgente que nos centremos, y vosotros lo habéis abordado claramente en vuestras intervenciones, en esa cosa de, ya, pero aparte de ser LGTB, ¿cuál era la propuesta de sociedad que proponíamos, ¿no? O sea, ¿con qué tenía que ver? Y creo que cuanto más tardamos en hacer eso, más fácil es capturarlo, más fácil es que la extrema derecha puede desfilar en un orgullo gay diciendo, pero ¿por qué no íbamos a poder venir nosotros al orgullo? Pues porque igual no hemos trabajado lo suficiente en explicar que el orgullo no solo era la visibilidad de lo LGTB, y quizás sí, y entonces nos tendremos que asumir esa derrota. Hoy no va a ser tan fácil justificar por qué alguien no es bienvenido al orgullo, porque hemos construido el orgullo como el lugar en el que, bueno, es la fiesta de los LGTB. Bueno, ya, pero... Y creo que hoy es urgente que nos hagamos las preguntas de, bueno, pero en el fondo, ¿qué otras cosas veníamos a defender? ¿Qué otra cosa le íbamos a proponer a la sociedad? Porque, volviendo al lagarto que decía al principio, estamos bastante cerca de vivir en sociedades en las que ser LGTB es una cosa profundamente aceptable y normativa. O sea, esto no está tan lejos de pasar. Sí, hay una extrema derecha que va por otra carretera que prohíbe orgullos en Budapest. Pero también hay una extrema derecha que ha entendido que capitalizar lo LGTB les juega a favor, que usar lo LGTB en contra de las poblaciones musulmanas les juega a favor. Es una estrategia que están siguiendo en muchos contextos en Europa. Entonces, ¿qué movimiento LGTB va a contestarle a los discursos del homonacionalismo? Y ahí yo creo que es una pregunta urgente y creo que es un lugar más en el que nos damos cuenta de que hay que salir rápidamente de la lógica identitaria. A veces nos ha servido para cosas, pero no era el fin, era un medio. Y yo creo que hoy la pregunta es, ¿dónde están todas las otras desigualdades? ¿En qué nosotros podemos ser generosos con la escucha que tenemos hoy? Hoy las luchas LGTB tienen un impacto mediático brutal. Podríamos ponerlo al servicio de otros, pero cuidado, ponerlo al servicio de otros va a requerir también por nuestra parte generosidad, pedagogía, flexibilidad, es decir, ponerlo al servicio de causas en las que hay gente homófoba. Pues sí. En las que hay gente que no le encanta nuestra... Pues sí, y recuerdo ahora el caso de esta movilización tan potente que hubo en Inglaterra en los 80, que la película Pride recupera, que es el movimiento LGTB tratando de aliarse con la lucha minera, en la que efectivamente hay muchos mineros que eran muy homófobos. ¿Somos hoy unos movimientos LGTB tan generosos como para decir, no, pues nos vamos a implicar en efectivamente luchas en las que al otro lado pues hay gente que no le encanta que seamos LGTB? Bueno, pero ahí está la conversación difícil, ¿no? Y desde la lógica identitaria nunca vamos a llegar a ella. Vámonos. Claro. A mí me gustaría añadir algo a lo que está planteando Miquel, que creo que precisamente, bueno, yo soy muy pesada con esto de las genealogías y los recorridos de los activismos, y también precisamente con analizar que cuando hablamos del movimiento LGTBI, claro, ¿de qué movimiento hablamos, ¿no? Porque en movimientos sociales siempre vemos, esto es una cuestión histórica, hay toda una parte radical de los movimientos y hay una parte mucho más institucional, mainstream, podríamos decir. Y aquí lo tenemos con el feminismo. Hay toda una parte del feminismo que ya a fines de los años 80 comienza con el tema de las subvenciones, comienza a institucionalizarse, y hay otro feminismo que sigue en las calles, que sigue en los centros sociales, que sigue en la autonomía, que por ejemplo es donde yo siempre he militado, como decíamos antes, y he seguido participando, ¿no? Entonces, por poner una nota así un poco de menos desesperanza, ¿no? O sea, por contribuir un poco, yo diría que, claro, una cosa es, y ahora, perdonadme, pero voy a hablar un segundo de Madrid, que es donde vivo y donde llevo 300 años ya en el activismo feminista y más queer, ¿no? Más en el sentido no LGTBI, ¿no? Nosotros llevamos desde el año 2006 con el orgullo crítico. Porque nos pasó en Madrid que en el 2005 tuvimos el Europride, que ya fue como para nosotras y nosotros fue como de... la mani del orgullo se nos había escapado. O sea, la mani del orgullo ya la gente... Entonces, fijaos, ya hablaba de un desfile, incluso de una cabalgata, que yo pensaba, solo falta que nos tiren caramelos ya, como la cabalgata de Reyes, o sea, un desastre absoluto. Yo me acuerdo de ir, en plan, eso sí que era militancia pura y dura, con los megáfonos, las pancartas que nos dejaban un espacio al comienzo de la mani, pero claro, nos venían los camiones de los bares y es que no nos escuchábamos. Me acuerdo con Empar, con Cristina y con tantas otras que decíamos, jo, es que ya no podemos ni decir 4 consignas militantes aquí, ¿no? En las manis. Entonces ya entonces, fijaos,
Hace 20 años ya la Mani pues ya empezamos a decir, oye, aquí tenemos que hacer otra cosa. Entonces montamos un bloque crítico y vamos a la Mani en ese bloque crítico. Y de ahí surgió el orgullo crítico, ¿no? Entonces el orgullo crítico va a hacer ahora 20 años y es un orgullo anticapitalista, es un orgullo feminista, antirracista, o sea, es el orgullo de calle, que de lo que nos ha pasado con el orgullo crítico es que no sé hasta qué punto casi estamos ya muriendo de éxito en los últimos años, que por ejemplo lo que nos ha pasado en concreto, el 28J, es que claro, la gente que ha ido a las asambleas para preparar el orgullo crítico, pues que ha sido la que ha podido, gente más jovencilla, quizás con menos experiencia, no por ello con ideas y, ojo, que no estoy diciendo que necesariamente sea más negativo, pero quizás les ha faltado como un poco más de visión y luego aportan otras muchísimas cosas, ¿eh? Pero el caso es que había poquita gente, entonces pues ya se empezó a generar una movida gigante con unos textos que habían sacado de poco más o menos que eso de ir a terapia es una cosa individual, neoliberal, y que lo que hay que hacer es la revolución, que efectivamente estamos todas ahí, pero bueno, quizás una terapia tampoco va mal, ¿no? Y le podemos hacer 50 críticas. Entonces se ha montado unos pifostios tremendos y entonces mucha gente se bajó de la Mani del orgullo crítico, que además una cosa que veníamos diciendo mucho es hay que llevar la Mani a otros barrios. Entonces yo me acuerdo que hemos estado en Vallecas, en otros barrios pues más de clase obrera y tal, y este año se la llevaron a San Blas, que realmente está como súper lejos del centro. Entonces, claro, entre el calor, súper lejos, el recorrido era pequeñito, al final fue como, bueno, pues la Mani creo que es un momento de reflexión colectiva muy importante. Pero os comento esto para decir, claro, otra cosa es la Mani de este sábado, que a mí me da una pereza que me muero desde hace tropecientos años también, que es el orgullo, ¿no? Que es el de las carrozas, que hay tantos camiones y tantas carrozas que son horas y horas y horas, pero que realmente ahí donde están los grupos políticos, donde está el activismo, pues no, están pues eso, los camiones de los partidos políticos, nada que ver con el orgullo crítico, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante lo de por qué el LGTBI es tan capturable. Bueno, yo creo que aquí tendríamos que analizar, bueno, el papel de un sector de varones gays, ¿no? Blancos, de clase media, que entre otros son parte de ese empresariado que ha puesto por encima sus propios intereses, ¿no? Más allá de la lucha colectiva. Y también, como dice Miki, claro, toda la gente que también es gay, lesbiana y tal, y vota al PP, o vota incluso a este otro partido todavía peor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? La cuestión, ¿no? Entonces, esta mercantilización brutal que venimos viendo, pero no solo Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, tantos y tantas ciudades en las que la gente ha dicho, oye, hay que plantear una alternativa a ese orgullo súper despolitizado donde, claro, caben las banderas de Israel y cabe todo ahí, claro, es como, ala, venga. Entonces, efectivamente, no todo es visibilidad, aunque la podamos necesitar, aunque podamos hacer ese uso estratégico de la política identitaria y hoy, por ejemplo, decir jornada LGTBIQA+, claro que sí, nombramos, visibilizamos, pero tenemos luego que darle una vuelta y ver esa propia política identitaria en clave no solo estratégica, sino también ver pues todos los matices y los contextos, ¿no? Entonces, bueno, nos falta la cuestión de la redistribución, que yo creo que toda este como brazo, por decirlo de alguna manera, todo este sector radical de tanto el movimiento feminista como de la movilización sexual, sí que ha tenido mucho más en cuenta, ¿no? Yo creo que una batalla que venimos dando estos últimos años es decir, es que lo queer o lo transfeminista no es que estamos simplemente aquí, ¿no? Hablando de 4 chorradas, estamos hablando de eso, de que nos echan de casa, que no tenemos trabajo, que somos maricas, bolleras, bisexuales, trans, visibles en la calle y que nos pasan un montón de cosas, ¿no? Violencias en ámbito médico, violencias en el ámbito laboral, en el familiar, etcétera. O sea, que nos pasan muchas cosas, ¿no? Y claro, yo estaba pensando, fíjate, a nivel global, por ejemplo, ya desde hace unos años vimos, nos saltó la alerta, cuando, por ejemplo, países como Argentina aprobaban el tema del matrimonio gay lésbico, ¿no? Países como Irlanda aprobaba el tema del matrimonio gay lésbico cuando el aborto era imposible. Por no hablar del trabajo sexual, claro, que es que no está ni en la agenda, ¿no? Y decíamos, ¿y esto por qué es? Qué curioso, ¿no? Lo que les ha costado a las argentinas aprobar la despenalización del aborto cuando ya parejas de gays y lesbianas se podían casar. A ver, vamos, luces de neón alertándonos de la trampa en la que estábamos cayendo totalmente como movimiento, como colectividad. Sabemos que el matrimonio supone una privatización de los cuidados.
Además de, podríamos hablar también de una domesticación, ¿no?, de la gente, una división entre los buenos y los malos queers, podríamos decir, ¿no? No, aquellos que se casan, tienen familias, ¿no? Tienen un trabajo y tal. Bueno, son lesbianas, o son trans, o son bis, o son maricas, pero oye, ¿no? Yo esto lo veo muchísimo con la crianza, por ejemplo. Bueno, es lesbiana, pero mira, les trae la merienda al parque también. Dices, no, claro, no sé. Entonces es esta mirada que a mí me fastidia muchísimo, ¿no? Esta mirada, ¿no?, condescendiente de la tolerancia, de es lesbiana, pero no, es maricón, pero mira qué majo es, ¿no? O sea, al final, ¿no? Es un chico trans, pero no, oye, mira, ¿no? Y es como que no necesitamos vuestros, pero, ¿no? Y creo que por aquí también tenemos que seguir pensando, ¿no? Ojo con esta división que es histórica también, ¿no?, en clave feminista, de las buenas y las malas mujeres, ¿no? Y los buenos y los malos también disidentes sexuales, que a veces también dentro de nuestro propio colectivo repetimos un poco estas también divisiones, y ahí tenemos que estar muy alerta, ¿no? Pues acabamos contigo, Cristo, y repartimos micrófono. Me gusta mucho esta última reflexión que has hecho sobre las lesbianas que dan de merendar, porque hay una frase de Sara Torres que es preciosa, que Sara Torres siempre dice que como ella era lesbiana tenía que ser excelente en todo lo demás, ¿no? Y entonces, un poco esta obligación de ser la persona LGTBI ejemplar, porque es suficiente que te hemos tolerado una tarita, no tengas dos, ¿no? Es como que tienes que elegir también tus batallas, y has elegido ser maricón o ser trans, que suficiente tenemos con esto. Y yendo a lo de la capturabilidad de las identidades LGTBI o de los discursos LGTBI, yo creo que hay un factor que no debemos pasar por alto, y es que la consecución del matrimonio igualitario en los países de la Europa occidental, no del resto del continente, también coinciden más o menos en el tiempo con los atentados del 11M y el 11S, y hay aquí un viraje sobre los discursos de la homofobia, un viraje islamófobo, en el que de repente la homofobia o la LGTBI-fobia pasa de ser una cuestión interna a ser una amenaza externa, a ser una amenaza del Islam o de sociedades menos desarrolladas hacia la Europa fortaleza, ¿no? La Europa garante de derechos, la Europa cuna de la Carta de los Derechos Humanos. Y de hecho, tanto es así que cuando se consigue el matrimonio igualitario en el Estado español, hay portavoces y hay personas y activistas de entidades LGTBI históricas o de partidos mayoritarios que afirman cosas como que lo positivo de que España sea el tercer país del mundo, uno de los primeros países del mundo en aprobar esto, es que España funciona como puente con África y con América Latina, y por tanto vamos a hacer una misión civilizatoria, ¿no?, en que vamos a conseguir que estos países en principio atrasados pues se sumen al carro de los derechos LGTBI que son el progreso. Y estas frases se pueden buscar, están registradas, hay bibliografía sobrera. Yo sobre este giro, que creo que está funcionando muy bien en Francia, en Italia, en países, ¿no?, y también que estamos siempre como, uy, hay que sacar a Polonia de la Unión Europea porque no cumple con los derechos LGTBI, uy, hay que sacar a Hungría porque va a prohibir la manifestación. Ojo que Italia está aquí al lado y tampoco tiene matrimonio igualitario, y recientemente está persiguiendo precisamente la afiliación de criaturas de parejas sáficas o de parejas de dos mujeres, ¿no? Y esto no lo ponemos en duda porque la europeidad de Italia, la europeidad de Francia, la europeidad de España no están en duda. Están en duda la europeidad de los países del este y, por supuesto, está en duda la civilización de los países musulmanes o de los países de América Latina, que siempre son caracterizados en nuestro imaginario como países sexualmente muy promiscuos, sexualmente excesivos. Y esto, ojo, porque creo que está muy ligado con la representación que se hace de las personas LGTBI. Antes comentaba Gracia esto de que lo que se asocia a nosotros es matrimonio y fiesta, y yo, de hecho, añadiría una tercera, que es matrimonio, fiesta y sexo. Y creo que en los últimos años hemos intentado nosotras mismas alejarnos de esa idea del sexo. Hemos reproducido unas dinámicas en pos de normalizarnos sexofóbicas que nos alejan de una parte de las trabajadoras sexuales que tradicionalmente han estado muy vinculadas a las luchas del colectivo y que últimamente las estamos traicionando bastante en esta genealogía en común, y nos aleja sobre nuestra propia promiscuidad y sobre nuestra propia fiesta y festividad y alegrías, ¿no? En esta cosa del compromiso que tenemos con el relato del patito feo, parece que tenemos que negar la purpurina o el brillo de nuestra vida, que puede ser más o menos transformador, pero como menos es digno por lo menos es digno de ser vivido. Yo aquí dos ejemplos. Uno sobre la sociedad que me gustaría tener como sociedad LGTBI y transformar. A mí hay una cosa que me horroriza, pero creo que es un compromiso absoluto con la metáfora del patito feo, es que llevemos a niños y niñas trans a parlamentos
con 7, 8 años a explicarle a señores con pelos en los huevos lo que es ser trans, ¿no? El ejemplo que todos conocemos es el de la niña de Extremadura, que tenía 8 años en aquel momento, si no me equivoco, que fue allí a explicar lo que era trans a 70 y pico parlamentarios con una media de edad de 60 años, cuando yo en la sociedad que me imagino, una niña trans no tendría que tener un máster en estudios de género. Una niña trans tendría que estar jugando, tendría que estar divirtiéndose, ¿no? Esta reivindicación de la felicidad y la alegría, porque es lo que hacen el resto de niñas de 7 años cuando son cis, que es divertirse y no justificar su existencia en el mundo, ¿no? Entonces yo aspiro a una sociedad en la que el estereotipo sobre nosotros sea fiesta y sexo, no sea algo que combatir, sino algo que es que está bien que así sea, porque la sociedad heterosexual adolescente, joven, pues también está haciendo fiesta y sexo y nadie hace un retrato estigmatizante sobre esto, ¿no? Y el otro ejemplo que me gustaría es sobre los cuidados y sobre de quién cuidamos, y precisamente como soy abolicionista de la familia, aunque esto luego lo dices en un aniversario, ¿no? Por decir, nos van a echar de nuestros espacios antes que a la derecha. Yo estuve hace 15 días en un evento conmemorativo de los 20 años del matrimonio igualitario en Valencia y me censuraron mientras estaba hablando al grito de que yo estaba demonizando la familia, que la familia es la institución que cuida de todo el mundo y que por eso tenemos que hacer familias LGTBI. Yo no lo vivo con trauma, me lo pasé teta, o sea, me pareció divertidísimo que se me censurara en un evento llamándome demonizador de la familia. Pero efectivamente la familia privatiza los cuidados, ¿no? Y la familia nos dice que solo podemos cuidar y solo podemos preocuparnos de aquellas personas a las que conocemos y con las que vamos a tener un vínculo o bien de sangre o bien un vínculo institucionalizado durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Y frente a esto, por reivindicar un poco la promiscuidad y el sexo que ha sido muy vinculado a las luchas del colectivo, me gusta contraponer la familia con el cruising. Porque el cruising, que es sexo con personas que no conoces de absolutamente nada, que probablemente no te vas a volver a encontrar en tu vida y con el que mantienes una relación breve pero honesta, encaminada hacia el orgasmo de ambas partes o hacia el placer de ambas partes, me parece lo opuesto a un matrimonio que lo que hace es privatizar el orgasmo con una única persona a la que conoces muchísimo, a la que le hueles los pedos hasta el resto hasta el día que te mueras, ¿no? Idealmente, ¿no? Entonces, no hablo tanto de que el cruising per se sea político y no tiene por qué serlo, está bien que simplemente quieras echar un polvo con un desconocido en un parque, pero sí que hay aquí una preocupación en el sentido de ocuparte antes de que pase lo malo por los desconocidos, ¿no? Hay una vinculación hacia la persona anónima, una vinculación hacia la persona que no forma parte de tu familia, con la que no tienes ningún tipo de lazo, ni sanguíneo ni institucional. Y creo que en un proyecto transformador de la sociedad, en el que queramos superar la familia y como lugar donde se dan los cuidados, y en el que queremos superar el trabajo como lugar que proporciona el bienestar material para que se puedan seguir produciendo los cuidados, debemos apostar por un lugar en el que podamos cuidar de la persona que menos conocemos, en la que podamos preocuparnos de personas con las que no tenemos ningún tipo de relación y de la que no vamos a sacar ningún beneficio cuidando de ella en un futuro, ¿no? Esto, llevado al extremo, me parece que el hecho de que aquí, mientras estamos sentadas, estemos todas preocupadas por el genocidio que está pasando en Gaza, donde pueden morir 1,5 millones de personas a las que no conocemos de absolutamente nada, muestra que la preocupación por el desconocido es un potencial que no se circunscribe al cruising, sino que es un potencial que podemos albergar todas, ¿no? Y que cuando dejamos de preguntarnos por el quién y empezamos a preguntarnos por el qué, ¿no? No para quién queremos políticas o para quién queremos mejoras, sino qué políticas y mejoras queremos, y todo el mundo que se pueda sumar a ellas será bienvenido. También nos estamos preocupando porque tenga vivienda gente que no conocemos de nada, porque pueda llegar a final de mes gente que no conocemos de nada, ¿no? Entonces, dos reivindicaciones para una sociedad, una propuesta de sociedad LGTBI serían, de un lado, reivindicar más la alegría y la felicidad y, por tanto, promover que la sociedad que proponemos es mejor que esta, porque nos puede hacer más felices y más alegres a todas. Y, por otro lado, promover la preocupación y los cuidados hacia los desconocidos, en lugar de privatizarlos, ¿no? Y encerrarlos en esas pequeñas cajitas que son la familia, que nos disciplina, nos domestica y nos mantiene aisladas unas de otras, ¿no? Hacer propuestas a la que pueda sumarse gente potencialmente homófoba, pero que seguramente en el trayecto y en el camino, por el roce, por la fricción, por la convivencia con ella, quizá esa lucha en común sea potencialmente deshomofobizante, ¿no? Por el mero hecho de encontrarte con una persona LGTBI y descubrir que, hostia, es una persona que, como tú, tiene que comer, tiene que llegar a final de mes y necesita un techo, y por tanto no es un demonio, no es ese lobby queer que te han dibujado, sino que es una persona que comparte miedos, necesidades, pero también alegrías, también promiscuidad, también felicidad contigo, ¿no? Dale, Dani. Sí, dedicar unos minutos a preguntas, comentarios. Yo tengo aquí un micro fantástico, que lo vean, aquí está encendiéndose.
En el mientras tanto la gente se anima, porque como esto sigue siendo un podcast y el silencio en la radio siempre se ha dicho que es lo peor, que puede pasar, ¿no? Daros las gracias porque creo que ha sido una mesa podcast muy autogestionada. Porque yo iba mirando y pensaba, Dani y yo igual nos pusimos muy optimistas con muchas preguntas y luego sabes que el tiempo se te echa encima, pero que las habéis ido contestando todas. Te has recordado las expectativas. O sea, que ha sido muy guay, muy guay. Y sí que habéis abierto muchos melones que nos darían para estar 2 horas más, ¿no? Sobre este pues histórico ya debate, ¿no? De las políticas identitarias versus todo lo que tiene que ver con la lucha de clases. El otro día le leía un artículo a Manuel Delgado bastante pues en esa línea clásica, ¿no? De criticar todo lo identitario. Pero creo que habéis puesto matices muy chulos, ¿no? Sobre la mesa y muy necesarios, ¿no? De que pues ya sabemos, ¿no? Que la identidad es material, pero que hay que desbordar, ¿no? También esas ideas, ¿no? Y bueno, es verdad que a mí me hubiera encantado barrer para casa, ¿no? Que Dani y yo somos de los estudios de comunicación, ¿no? Y hablar de representaciones, ¿no? Pues siempre tengo alumnos, ¿no? Que cada año que me dicen, bueno, es que estamos hartas, ¿no? Y hartes de esas pues, representaciones del colectivo dramáticas, ¿no? En la que suerte tenemos, ¿no? Si la lesbiana o el personaje trans no acaba muerta, ¿no? Bueno, que también sería chulo, ¿no? Pensar que imaginarios, ¿no? Deseamos desde ahí, pero lo dejamos para otra sesión. Alfonso, cuando quieras. Pues muchas gracias y primero quería agradecer a todas las compis de la jornada y de la organización que lo hemos hecho y estamos aquí, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Y después, como yo soy usuario también, que no soy experto en esto ni nada, quiero hablar como de dos experiencias en dos contextos como muy diferentes. El otro día, volviendo de la Mani de Albacete, que tiene unos pocos más de homófobos, porque es un poco más grande que tu pueblo, pero porque volvíamos con 4 amigos. Además, yo estaba súper contento porque habían 2 amigos que eran heteros y los otros 2 éramos maricas. Y volvíamos hacia otros, acabamos la Mani, nos desplazábamos a otro sitio y pasaron unos chavalillos que tenían 15 años, 14, en unos monopatinos rápidos y nos gritaron marica. Entonces, ante esto, uno de nuestros amigos heteros sacó ahí toda su masculinidad y esto es que yo ya me pongo... Y bueno, un poco fue como esta reflexión de ahí dije, jolín, qué suerte tengo de tener este cuerpo grande, poder defenderme, de estar ahí. Pensé en Samuel, pensé en las personas racializadas, las personas trans que no tienen ese espacio y esa protección. Y bueno, esta es como la primera experiencia que fue hace este sábado, se lo conté a mi madre, flipaba que hubiese pasado, era como, pues sí, veníamos de la manifestación. El otro contexto es aquí en la UOC. Pongamos, yo no digo que ocurra, pongamos que en la UOC pues hay, no sé, feminismos transfobos. Pongamos, yo no digo que ocurra, Entonces, pongamos que se están haciendo materiales que impactan en carreras de personas que educarán a otras personas o harán intervenciones del tipo que sea. Entonces, yo aquí, como no soy experto, la verdad es que me encuentro muchas veces porque además, pongamos que tengo a lo mejor identificado a alguna persona, también comparto valores con esa persona y digo, ostras, lo que dices, es que incluso algunas luchas las haría también y las hago, de hecho. Entonces, ¿cómo me coordino con una persona con la que me tengo que coordinar porque tengo unos trabajos entonces no sé, me pregunto, ¿no? O sea, es que no sé cómo gestionarlo. A mí, bueno, agradecer, o sea, estoy desbordado de joya, de emoción, me he reído, me he repensado, me he sentido muy acompañado, o sea, gracias. Y también lo que decía Alfonso, ¿no? De esta sensación de que es desde el tejido woke, que estoy muy contento que no sea una cosa que veo fuera, sino que está saliendo del chup chup interno, pero qué lujo teneros aquí iluminando ideas y removiendo. Yo, barriendo también para casa, os quiero preguntar, y lo digital, que es un
palo. Pero claro, somos una universidad online, entonces, ¿cómo nos atraviesa en un momento postdigital? Pues los datos, la representación, las plataformas, ¿no? Bueno, es simplemente lanzar, a lo mejor si os apetece hacer un breve comentario, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero algún ping casi de pros y contras, porque yo creo que lo digital es muy amplio ahora, ¿no? Y tanto habrán... O sea, desde el Departamento de Informática, Telecos y Multimedia, ¿no? Tenemos esta sensación de que, por un lado, o colectivos podemos tener esta sensación de que, bueno, nos ha ampliado horizontes, nos ha permitido cosas, pero también nos ha encasillado, nos ha registrado, ¿no? Nos ha indexado, nos ha propuesto un modelo muy concreto, etcétera, ¿no? Una pregunta muy amplia, pero es como si podéis dar una pincelada de pros y contras o de deseos o rechazos. Y no sé si hay más preguntas. Parece que no hay más preguntas. Yo sigo hablando porque, como Sonia decía que esto es un podcast, y los silencios... Claro, es que se nos olvida. Se nos olvida, pero podemos pasar a las respuestas si queréis. ¿Sí? ¿Algún valiente, alguna valiente? ¿Ideas? Jo... una pregunta més. Jo no sé si parlaré amb el vocabulari, diguéssim, si em faré entendre el que vull dir. No sé si... Jo m'imaginaria, inclús jo quan era petita, si poguéssim fer aquesta jornada sense tantes etiquetes. Tinc una sensació, des que estem aquí, que tota l'estona ens hem hagut d'etiquetar, o ens hem d'etiquetar tots. Tu també t'has hagut... Saps? Cada vegada aquesta etiqueta. Si poguéssim senzillament tenir un nom i cognom i parlar de tots els temes, però que no sempre ens haguem d'etiquetar i fixeu-vos, i dividir. Si us imaginaríeu una jornada... Jo en un futur m'imaginaria això. Si jo canviar com un amic meu, m'és igual. El meu amic, jo li veig el seu nom, el seu cognom, i a mi m'és igual si és hetero. Això hem dit 50.000 vegades la paraula hetero, quan jo és que no l'he fet de mai a la meva vida. Mai m'he identificat, quan m'he presentat, si sóc hetero, si sóc homosexual, si sóc bollera, és que m'és igual. O a tu t'ha de ser igual el que jo sigui. I les normatives, el que diem, i és per tot. Quan fan una festa o quan vas a un casament, hi ha una norma. Si tu no hi vols anar, doncs la trenques. I has d'assumir aquest trencament de la norma. Però les normes estan per tot. I les posem nosaltres. I jo tinc la sensació que en lloc de trencar normes, encara en posem més. I ja et dic, no és ben bé des d'una d'allò. Agraeixo super la jornada i m'ha agradat moltíssim. Però, no sé, la sensació que tinc és aquesta. I em fa por que quan fiquem més etiquetes i més, sigui encara més complicat no fer, no sé. Gracias. No sé si m'he explicat bé, Perfectamente. Bé. Yo quiero empezar. Por supuesto. Porque voy a empezar por el final y os regalaré lo demás. ¿Y vas a empezar tú? Por el final. No, empieza. Es que no había entendido que estabas empezando tú. No, està bé. ¿Seguro? Perdoneu, perquè enganxaré amb el final i després ja us deixo la paraula. Perquè m'ha fet molta gràcia la reflexió, perquè fèiem recompte fa uns dies que fa 20 i pico d'anys teníem aquesta mateixa reflexió dins el moviment polític i LGTBI i començaven a sortir altres etiquetes i si les fem servir, si no les fem servir. I el que em fa gràcia és que 20 i pico d'anys més tard tenim moltíssimes més etiquetes que el dia que teníem aquesta conversa i debat, o els dies que teníem aquesta conversa i debat. El que hi havia en aquell moment, o la dicotomia, era que si no li posem nom, tot i que la voluntat, la intenció i el desig és que no hi fos, és que si no li posàvem nom, no podíem ser nosaltres qui ens definíem, qui aportàvem aquesta diversitat, no es visibilitzava, i ara faré un altre lligam. L'altre dia fèiem la reunió del Pla d'Igualtat i Diversitat i va sortir tot el dilema de tota la part de diversitat que ara treballarem, que era si quedava sota l'etiqueta de diversitat o si calia anomenar totes aquestes diversitats per poder treballar com treballem la inclusió de cada una d'aquestes diversitats. Perquè si deixem només una etiqueta, ens deixem d'atendre tots els matisos que hi ha darrere de cada aquest. O sigui, jo crec que el futur és que no tingui cap sentit, però desafortunadament crec
que no estem en el punt, i ja et dic que fa 20 i pico d'anys hi havia moltes menys etiquetes de les que tenim ara, i jo crec que el potencial és poder-les fer servir nosaltres i utilitzar-les com a eina política i social, i decidir en quins moments les fem servir, quines no, quan, és a dir, poder tenir aquesta autonomia. I ara sí que us això, però sí que he fet un viatge en el temps amb la reflexió, dic, sí, estem en això. Gràcies. Jo anava a dir això, per tant, cedeixo el torn. Sí, jo començaré pel final també. A mi m'agradaria presentar-me només amb el meu nom i el meu cognom, però és que no m'han donat aquesta oportunitat a la vida. O sigui, jo era abans maricón que Cristo Casas, no? Aleshores, aquesta etiqueta m'ha vingut donada des de fora i jo amb aquesta etiqueta intento treballar-hi, no? I fer alguna cosa transformador. En tot cas, si m'identifico amb l'etiqueta actualment és perquè crec que si jo em presentés com a Cristo Casas i parlés dels malestars, no?, que hem expressat avui per l'habitatge, per tal, semblaria que són malestars individuals. I crec que la individualització dels malestars sí que és una cosa que ens pot treballar molt, molt a la contra, no? I que al final pues, passen aquestes coses, com deien abans, que crec que era l'objectiu de l'orgull crític quan feia aquesta crítica a la psicologia, no? De que quan individualitzem els malestars al final es pot gestionar en teràpia i no fem una transformació social, no? Aleshores, quan me poso una etiqueta, sigui queer, LGBTI, sigui maricón, sigui classe treballadora o sigui el gordo, que era una etiqueta que també havien posat abans que Cristo Casas, no? El que estic fent és col·lectivitzar-los, no? I intentar connectar i establir ponts amb altra gent que atravessa els mateixos malestars, entendre que els malestars no són individuals sinó estructurals i entendre, per tant, que necessitem d'un projecte col·lectiu per poder transformar la societat i que aquests malestars desapareguin. I llavors, com no és... No? O sigui, diu, ara no recordo qui ho deia, lo de és el género el que hace el sexo, no el sexo el que hace el género, no? Són els malestars els que creen les etiquetes, no les etiquetes els que creen els malestars. Aleshores, si lluitem contra els malestars o contra les violències i desapareixin, segurament la conseqüència serà que desapareixeran les etiquetes en conseqüència, no? Perquè el que ens fa diferents o el que ens fa diverses, que és la paraula que agrada més, és precisament aquestes estructures violentes que ens posen en casilletes, no? Tot i així, jo aspiro també a una societat sense etiquetes, però no vull abolir l'etiqueta, vull abolir la violència perquè l'etiqueta s'esvaeixi, no? I d'altra banda, lo de l'experiència a l'Orgullo d'Albacete, o sigui, com que guai que poguéssiu defensar-vos i que guai que estiguéssiu tranquils, però a mi m'agradaria també una societat on quan al teu amic hetero li criden marica, la seva resposta sigui sí, lo soy. I ja està, saps? O sigui, que no es pugui... que no senti la seva masculinitat amenaçada o violentada perquè li hagin dit marica, sinó que marica pugui ser una identitat que travessem totes, no? Bueno, yo voy a intentar hacer una respuesta así un poco general. Estaba pensando cuando se escuchaba, estuve la semana pasada, tuve la suerte de que me invitaron a la Cineteca en Madrid a comentar en el coloquio después de ver la peli Costa Brava, que no sé si os sonará, de la Marta Vallet Bocol, una película maravillosa del año 95. Entonces, yo recuerdo que en el año 95 fuimos a ver esta peli, que es la historia de dos chicas, pues nada, que se enamoran, que tal, que tienen una historia. Y Marta Vallet Bocol utiliza muchísimo el humor, que por cierto no hemos comentado tanto, pero que es una de nuestras grandes armas, ¿no? Y en la peli se acaban riendo hasta de ellas mismas, de los estereotipos, de los prejuicios y tal. Pero para mí la verdad es que fue todo un viaje pensar en la peli, y esto va un poco con el tema de lo digital, de las representaciones, que tampoco hemos hablado tanto y tal. Porque, claro, yo pensé, ostras, 30 años después, 30 años, que se dice pronto, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, es que hace 30 años teníamos todo por hacer. Todo por hacer. Y aquí me voy un momento a las etiquetas, ¿no? 30 años antes, o sea, en el 95, fíjate, veníamos de la crisis del VIH-Sida, ni más ni menos, donde se había evidenciado, entre otras muchas cosas, no solo que el Ministerio de Sanidad pasaba y aquello era el cáncer rosa y los maricas y la gente bisexual y alguna lesbiana que aparecía alguna vez por allí, porque como no somos seres sexuales, no estábamos en el guión, pues que se estaban contagiando pues porque estaban follando y porque era culpa suya. Entonces no hubo investigación, ni campañas, ni prevención, ni nada. Y ahí es donde se activa la demanda de la ley de parejas de hecho. Y hay una demanda de parejas de hecho porque dice, oye, es que no tenemos absolutamente aquí ningún blindaje de nada. O sea, si se enferma mi compañero, no puedo entrar en el hospital. Esto que parece las películas de Estados Unidos, no, esto era la realidad, ¿no? Entonces, bueno, al final la demanda cambia, a finales de los 90, bueno, esta es otra cuestión, ¿no? Pero voy a la cuestión de las etiquetas. Claro, ojalá pudiéramos vivir sin etiquetas, que creo que es algo que compartimos aquí, ¿no? Fijaos que yo voy un poco más allá y pienso, años después tenemos muchas más.
¿pero esto es necesariamente negativo? ¿O es simplemente que la gente tiene las herramientas y tiene las representaciones y tiene el deseo, ¿por qué no?, de nombrarse asexual, de nombrarse no binaria, de nombrarse pansexual, que quizás en el 95 no. Entonces, el hecho de que haya identidades, pues como una por persona o incluso más por persona, ¿por qué no? Pues pueden cambiar nuestras identificaciones y nuestra prioridad en esa politización de las etiquetas durante incluso nuestra propia vida. Yo no creo que sea necesariamente negativo, ¿por qué no? Otra cosa es esta crítica que estamos haciendo a la política identitaria, porque muchas veces, pues eso, nos encasilla, es más casi una coraza que algo que nos moviliza, pero la política identitaria también no olvidemos que ha sido fundamental históricamente para movilizar a la gente. El movimiento feminista saca a la gente a la calle en los 70 y los 80 diciendo, mujeres, a la calle, que tenemos un montón de cosas que reivindicar, pero los frentes de liberación homosexual, el FAC, entre otros muchos, dice, oye, venga, homosexuales, a la calle. Entonces, es necesaria decir, oye, a mí, por ser homosexual, por ser mujer, por ser negra, me están discriminando, entonces necesito de esas etiquetas. Pero esto es una tensión histórica en los movimientos. ¿Hasta qué punto utilizamos esas identidades? ¿Hasta qué punto podemos prescindir de ellas? ¿O cómo hacemos para utilizarlas estratégicamente? Esto es una cosa que viene desde hace décadas, ¿no? Estaba pensando precisamente con esto de la etiqueta, como ahora mismo en el Reino Unido hemos visto que han expulsado literalmente a las mujeres trans de una ley de igualdad que ahora considera que el sujeto a proteger son las mujeres. Es una etiqueta que es mujer, pero ojo, que no son todas las mujeres. Son las mujeres asignadas mujer al nacer, mujeres biológicas. Entonces, esa etiqueta está funcionando ni más ni menos a nivel legal para expulsar a las mujeres trans. Y esto que la gente a veces se queda con la cosa de los baños, que tampoco es ninguna chorrada, los baños, la policía del género y las violencias que a veces sufrimos y que probablemente sufren otras mucho más que, por ejemplo, yo misma, que estoy aburrida ya de esto de los baños, pero es que resulta que estaba leyendo un artículo el otro día que decía que ahora a las mujeres trans las van a poder cachear en los trenes los seguratas de que son tíos porque se consideran tíos. Esas mujeres trans ahora están fuera de esa protección y son consideradas no mujeres, sino tíos. Pero ¿qué pasa con las cárceles, los hospitales? O sea, un montón de espacios. Quiero decir, es que esto tiene una traslación muy dura, ¿no? Entonces, esta es una etiqueta, claro. Depende de cómo funcionemos con las etiquetas, pueden excluir, pueden incluir, pueden proteger, pueden no proteger. Es que no es ninguna chorrada. Pero es cierto, ahí recojo el que ojalá pudiéramos andar hacia, es una utopía, ¿no? Andar hacia un horizonte en el que no hubiera etiquetas. Monique Wittig, por ejemplo, decía, claro, las categorías sociales, políticas, las tenemos que destruir. Claro, la categoría del sexo, la categoría de raza, ¿no? De etnia, es que son categorías literalmente con las que no nacemos, ¿no? No son a priori, sino que estamos organizando a la gente en función de su raza, de su sexo. Estas son categorías que dice, ya hay que destruir filosófica y políticamente, fuera con ellas. Estamos en ese andar, pero mientras tanto, claro, necesitamos seguir diciendo, oye, un momento, que es que nos están discriminando o excluyendo porque nos pasa esto que nos pasa, ¿no? Y luego con la complejidad de que no solo nos pasa que somos personas no heterosexuales o no cis-heterosexuales, es que también pues, venimos de una clase social, tenemos un nivel educativo u otro, tenemos una raza u otra, es que es mucho más complejo, ¿no? Pero en fin, que sí, que ojalá pudiéramos ya vivir sin etiquetas y que todo fuera fantástico, pero volviendo a lo que comenzaba en el año 95, quedaba mucho por hacer y hemos avanzado un montón. O sea, fíjate, en el año 95 esta jornada habría sido una fantasía absoluta. Cuando yo empecé mi doctorado a finales de los 90, vamos, esto habría sido como, yo ahora voy a congresos y a jornadas y tal y digo, oye, pues sí, avanzamos, ¿no? Qué maravilla estos lugares de encuentro que no los teníamos para nada hace unas décadas, ¿no? Creo que también tenemos que ser conscientes, precisamente cuando ahora nos están intentando echar para atrás, ¿no? Y cuestionar todo el rato y tal, pues oye, que hay mucho ya andado, ¿no? En este sentido. Te suscribo todo. O sea, sí. Iba a dar vueltas de campana sobre lo que están diciendo, así que... Bueno, pues daros las gracias de nuevo. Ha sido un placer escucharos. Acabar también con este tono de, pues sí, ¿no? Un poco esperanzado de... abracémonos hasta que Vox vuelva a ser un diccionario, ¿no? Que dicen por ahí. Así que nada. Daros las gracias de nuevo y invitaros ahora a que sigamos
todes con el resto de la jornada. Ahora viene la ruta dels col·lectius, bingo musical i vermutillo i dinar de Carmanyola. Thank you.